Muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, esta madrugada el gobierno de Guatemala desautoriza y está criticando muy fuertemente la decisión de la Fiscalía de su país que dictó orden de captura contra el exministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, nombrado ahora embajador de Colombia ante el Vaticano, y orden de captura también en contra de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Tan absurda esa orden de captura, tan poco probable que la Interpol la ejecute como ellos piden, que hasta el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, que es cierto, es de centro izquierda y también está peleando con la fiscalía allí en Guatemala, dice él que esa decisión es irresponsable, espuria, sin sustento legal, con objetivos políticos, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional, ni en los acuerdos que hizo Guatemala con Naciones Unidas, que fueron los que permitieron la entrada en vigor de esa CICIG, que es la comisión de la que hizo parte o de la que hicieron parte ambos, la fiscal Camargo y el ministro Velásquez. Efectivamente, ellos dos están protegidos por la inmunidad funcional que les da el hecho de haber trabajado en una misión oficial de Naciones Unidas que estaba luchando contra la corrupción. Pero adicionalmente, no hay pruebas, no muestra la Fiscalía de Guatemala ninguna evidencia de ellos dos con Odebrecht o con el desfalco de $400 millones al Estado de Guatemala, que es en lo que han tasado el monto de este escándalo. Acusan a los funcionarios colombianos de varios delitos: asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, colusión en las investigaciones de este caso que es Odebrecht, en un expediente judicial que allá denominaron acuerdos fraudulentos, que es en lo que está la Fiscalía de Guatemala. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema. Por fortuna para ellos, para la fiscal Camargo, para el exministro Velásquez, muy poco probable, casi imposible que la Interpol ejecute estas capturas. A este fiscal se llama Curruchiche. Le responde el exministro Velásquez desde su cuenta en Twitter diciendo que se solidariza con la fiscal Camargo y con los exfuncionarios tanto de Guatemala como de fuera de Guatemala, a quienes la Fiscalía ha obligado al exilio. Una pelea que es en Guatemala y que toca esta mañana de refilón a Colombia. Bienvenidos, ya les vamos a contar de este tema. Hablando del gobierno, reapareció el presidente Gustavo Petro para decir que no le cree a la policía que él comanda, que no lo convencen las explicaciones de la policía, que ha dicho que no es cierto un plan para atentar contra el presidente de la República. Unos supuestos misiles que encontraron cerca de la casa de Nariño, que también desestima el gobierno de Bogotá. Dice el presidente Petro que hay un gran plan para matarlo, que hay narcotraficantes, el cartel de Dubái, y que por eso pasó 60 horas sin aparecer la semana pasada, que lo llevaron a incumplir sus obligaciones de anfitrión en la cumbre del viernes en Montería, en el departamento de Córdoba, en donde tenía invitado al presidente de Panamá, a quien dejó plantado. El presidente tampoco fue a esa cumbre de jefes de Estado, que era de la Asociación de Estados del Caribe, y no fue a eventos nacionales en donde tenía agenda prevista. Según el presidente, la prueba de que lo quieren matar son los restos de unas carcasas que muestra la policía, que dice que son no funcionales, no servibles, que no demuestran nada. Unos supuestos lanzagranadas que un habitante de la calle encontró en la basura en el centro de Bogotá y que desde el 20 de febrero la policía le entregó a la Fiscalía, unas investigaciones judiciales que están en curso. Y el presidente mete a Estados Unidos y dice que el 20 de julio ya Estados Unidos le había advertido que había un plan para atentar en su contra y que por eso se perdió los 3 días de la semana pasada. El presidente Petro dice que no son creíbles estas versiones de la policía y termina, entre otras cosas, también informando de la muerte de Iván Mordisco, desmentida como si fuera poco por el propio ministro de Defensa. Todo un espectáculo terrible. Desafortunadamente fue un fin de semana lleno de desmentidos para el presidente Petro. Volvió a trinar en su cuenta de Twitter el presidente Petro un falso comunicado de las disidencias de las FARC. Dijo que Iván Mordisco había caído en la selva y estaba muerto. El presidente, dando muestras de una gran precipitud, le toca desmentirlo, digo, al ministro de Defensa. Lo que sí es verdad en materia de orden público es una muy grave crisis humanitaria que está en gestación en el departamento del Guaviare, producto de combates de disidentes de Iván Mordisco contra los de Calarcá.
hay más de 10.000 personas que están evacuadas, que se tuvieron que ir del lugar, lo que llaman ahora confinadas, muchas en el exilio, muchas que no pueden salir de sus casas, se les están acabando los alimentos. Por otro lado, la gobernación de Antioquia confirma que 50 personas están en la misma situación, confinadas en zona rural de Amalfi por cuenta de combates entre grupos ilegales. De esos temas no trina mucho el presidente Gustavo Petro. En segundo les voy a contar de la otra tragedia. Ocurre esta madrugada en Puerto Colombia, cerca de Barranquilla, en donde estaban en una fiesta de música electrónica que había comenzado el domingo. Y esta madrugada de martes, en pleno Guayabo, se metieron delincuentes, desataron una balacera, mataron a 3 personas y hay otras 9 heridas. Uno de ellos muy gravemente, que tiene lesiones en brazos y piernas. La fiesta tenía la promesa de ser de 48 horas para darle la bienvenida al verano en el Caribe. Hágame el favor, el Caribe que vive en verano permanente. Ya les voy a contar también del tema de la inscripción de firmas de candidatos presidenciales. Comenzó la cuenta regresiva y comenzó a correr el calendario electoral. Se inscribieron los primeros que van a recoger firmas: el exministro de este gobierno, Mauricio Lescano, el exsenador David Luna. Ante la registraduría hoy inscribe su candidatura el exconcejal y exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, y ya tiene cita esta semana la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que enfila todos los motores para ser candidata. No se sabe si por cuenta de su cercanía del gobierno Petro, como hace 4 años, o ahora distante del gobierno Petro por la pelea del último año. Y en segundo, la gran polémica del fin de semana, que ha sido por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional que obliga a las empresas de telefonía celular, Claro, Movistar, Tigo o WOM, por ejemplo, a quitar, a remover las aplicaciones que vienen instaladas, predeterminadas y gratis en los planes que le ofrecen a la gente cuando compra un teléfono celular. Una decisión que es producto de demanda de la abogada Ana Bejarano y de su organización, se llama El 20, con el argumento de que esas aplicaciones instaladas y gratis violan el principio de neutralidad. La decisión de la Corte Constitucional fue 6-3, obligará a cobrar lo que hasta hoy era gratis. Se conoce como el Zero Rating desde el año 2011, y eso es lo que quita la Corte con el argumento de la neutralidad en la red. Por supuesto, una decisión profundamente controvertida. Bienvenidos, va a ser una semana de deportes por cuenta de los partidos de la Selección Colombia. Vamos a hablar de fútbol y de la tercera baja en la selección. Se confirmó que Santos Borré sufrió una lesión abdominal y no va a estar para reemplazar, por ejemplo, a John Córdoba, que también está lesionado. Luis Javier Suárez será el reemplazo de Santos Borré. A la lista de bajas se suma el nombre de un ilustre, Juan Fernando Quintero, que tuvo una lesión en su rodilla derecha. La selección, que está concentrada en Barranquilla, pensando en el partido contra Perú del viernes de esta semana, y será martes de la semana entrante contra la selección argentina de Lionel Messi. 6 de la mañana, 8 minutos. Es un gusto saludarlos en este día martes, comienzo de semana. Hoy es 3 de junio. Se están cumpliendo hoy, a propósito, 63 años del gol olímpico de Colombia en un mundial. Fue el gol de Marcos Coll. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala ordenó la captura del excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez, y de Luz Adriana Camargo Garzón. La justicia de Guatemala emitió una orden de captura contra el exministro colombiano de Defensa Iván Velázquez Gómez y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, en el marco del escándalo de corrupción relacionado con la constructora Odebrecht. Según Rafael Curruchiche, fiscal de la Sección Especial contra la Impunidad, Velázquez y Camargo habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y colusión. El fiscal también señaló que se emite la solicitud por la Interpol. Se ha ordenado judicialmente la difusión de alerta a Interpol a efecto que dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país. La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales. En enero del año 2023, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala anunció una dura investigación contra Velázquez porque supuestamente el exfuncionario
funcionario habría cometido delitos relacionados con contratos de la multinacional. En su momento, en entrevista con Blue Radio, el fiscal Rafael Curruchiche lo acusó de hacer parte de una estructura criminal. Establecimos mediante comunicaciones vía correos electrónicos y concluimos que el señor Iván Velázquez Gómez, al frente de esta comisión, pudo haber cometido algunos delitos. El exministro de Defensa Iván Velázquez respondió a través de su cuenta de X a las nuevas decisiones de la Fiscalía General de Guatemala y dijo que son una persecución en su contra y en contra de la fiscal Camargo. Por su parte, la canciller Laura Sarabia se refirió a la orden de captura contra la fiscal Luz Adriana Camargo y el exministro de Defensa Iván Velázquez, asegurando que es una acción sin sustento jurídico, la cual vulnera los principios fundamentales de la justicia internacional y representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional. Pero la polémica en torno a la orden de captura solicitada por Guatemala contra la fiscal Luz Adriana Camargo no es el único asunto pendiente que la rodea. Recientemente salieron a la luz 2 documentos de la Fiscalía que ponen en duda la versión según la cual la fiscal general no ha participado en las conversaciones con Sandra Ortiz, implicada en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y quien estaba pidiendo pista para un principio de oportunidad. Habla el abogado Pablo Bustos. La Red de Veedurías de Colombia radicará nueva denuncia penal contra la señora fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por los presuntos punibles, donde afirma no haber tenido injerencia y conocimiento alguno, que incluyen la solicitud inicial de la propia Sandra Ortiz. El gobierno de Guatemala rechazó las órdenes de captura contra el embajador colombiano Iván Velázquez y la fiscal Luz Adriana Camargo, señalando que carecen de sustento legal y responden a intereses políticos. El gobierno guatemalteco denunció que estas acciones vulneran acuerdos internacionales y forman parte de una estrategia de criminalización impulsada por sectores judiciales vinculados a la corrupción. Una masacre se presentó en las últimas horas en medio de una fiesta electrónica que era realizada en Puerto Colombia, a 10 minutos de Barranquilla. 2 sujetos armados empezaron a disparar contra los asistentes, lo que dejó 3 muertos y 9 heridos. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. Un fallo de la Corte Constitucional determinó que los operadores móviles no podrán imponer aplicaciones gratuitas a los usuarios como parte de la oferta comercial. La Corte explica que elimina el ofrecimiento de las aplicaciones gratis en los planes de celular sin consultar al cliente para evitar que se impongan hábitos de consumo. Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. Y de lo que se trata es que todo el mundo tenga la posibilidad y en igualdad de condiciones de acceder a todas las plataformas sin que termine enrutado o sin que termine discriminado o sin que termine orientado exclusivamente por determinados operadores. Después de casi 60 horas desaparecido en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro apareció señalando que existe un plan de asesinato en su contra, ya que aparentemente se habían encontrado un armamento pesado en los últimos días en Bogotá. Sin embargo, el secretario de Seguridad, César Restrepo, confirmó que esto había sido encontrado en el 2024 y habían identificado el lugar donde salió. Esos son fake news. Ese dispositivo de lanzamiento de rockets fue encontrado el año pasado entre la basura, la calle Sexta con carrera 30. Otro de los trinos del presidente Gustavo Petro es suscitando la presunta muerte de alias Iván Mordisco, cabecilla de las extintas FARC, que manifestó que habría salido herido en medio de combates que habían acabado con su vida. Sin embargo, el ministro de Defensa de General en Retiro, Pedro Sánchez, lo contradijo, asegurando que Mordisco está vivo y delinquiendo. Como Ministerio de Defensa, la información que tenemos nosotros es que Mordisco sigue delinquiendo y por él hay hasta una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos. El país atravesará este mes por 2 jornadas de movilizaciones convocadas por varios gremios. Por un lado, los transportadores y camioneros desde la Asociación Colombiana de Camioneros señalaron que para el lunes 16 de junio desde las 12 de medianoche bloquearían algunas carreteras del departamento del Cauca y Nariño. Firmó un acuerdo en el que se iban a hacer unas inversiones de obras en la carretera, se iban a crear unos grupos de la policía y del ejército para custodiar toda la carretera. Pero también el presidente de la CUT, Fabio Arias, anunció una nueva jornada de movilizaciones. Y nosotros esperamos que el 11 de junio haya una movilización muy fuerte. La hemos llamado un paro nacional con 4 caravanas muy grandes hacia 4 capitales muy significativas de la lucha social y popular en Colombia. El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, denunció que al menos 10.000 personas siguen confinadas por los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC que ya generan en la región una crisis humanitaria. Solicitamos que se adelante lo pertinente para adelantar cualquier mesa de diálogo
por la paz. Pedimos que la población civil no se les afecte. La OCDE advierte que el mundo se encamina hacia su crecimiento más débil desde la pandemia, con una desaceleración global agravada por la guerra de aranceles de Donald Trump. Para Colombia, el organismo recorta la proyección de crecimiento para 2025 de 2,7 a 2,5%, señalando que Colombia enfrenta un periodo de incertidumbre y de inversión insuficiente. Las elecciones judiciales en México tuvieron una baja participación del 12% y fueron criticadas por improvisaciones y fallas, lo que afectó su legitimidad. Aún así, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el proceso como histórico y democrático, destacando la participación de 13 millones de personas. Y sí, todo es perfectible. Es la primera elección, todo es perfectible y pues se sacarán las conclusiones para poder mejorar al 2027. Pero fue un gran ejercicio, mucha gente participó. En Turquía finalizó una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. El progreso es discreto. El esperado cese al fuego no se ha conseguido. Ucrania quiere uno incondicional. Rusia de 2 a 3 días. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Creo que son unos idiotas porque un cese al fuego es para prevenir que más gente muera. En sus mentes, para ellos, es solo una pequeña pausa en la guerra. Por eso realmente queremos que nuestros aliados estadounidenses tomen pasos fuertes y presionen un paquete de sanciones. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado esta mañana los ataques mortales de Israel contra los palestinos que intentaban acceder a lo que ha denominado exiguas cantidades de ayuda alimentaria en Gaza. En los últimos días, 62 personas han muerto en esos incidentes, 27 de ellos ametrallados por el ejército de Israel esta madrugada. Se jugó la primera fecha de los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano. En el grupo A, Junior empató 1-1 ante el Tolima en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. En el Atanasio Girardot, el DIM empató 1-1 con el América de Cali. En el grupo B, Millonarios venció 1-0 a Santa Fe en el Campín de Bogotá y Nacional empató 0-0 ante el Once Caldas en el Atanasio Girardot. Por los lados de la Selección Colombia hay otra baja sensible. Rafael Santos Borré no se unirá a la concentración aquí en Barranquilla por una lesión. En su reemplazo, Néstor Lorenzo convocó a Luis Suárez, el goleador de la Almería de la Segunda División de España.